Hoy me levanté con ganas de defender lo indefendible. Me explico. En México durante las últimas décadas se ha puesto de moda ponerle a los hijos nombres de origen anglosajón al estilo de Brian, Kevin, Dylan, Ashley, Brittany, etcétera, etcétera, etcétera. Estos nombres han ocasionado, entre otras cosas, burlas. Claro, sí, hay gente que se burla de las personas con estos nombres y tengo que admitirlo, yo he sido parte de esto. Nunca me he burlado de una persona en específico, pero sí me da risa que de repente tengas un Brian Gutiérrez, un Dylan Domínguez, un Kevin Rubalcaba o algo por el estilo. Y digo, también ponte un poco en mi lugar, soy profesor de secundaria, entonces cada ciclo escolar yo no tengo 30, 40 alumnos, yo tengo 150, 180, incluso a veces hasta arriba de 200 alumnos. Y sí, uno de mis días favoritos del ciclo escolar es el primero, cuando me dan las listas de mis nuevos grupos y me pongo a ver los nombres de todos mis chamacos, ¿no? Y estoy con mi esposa, mira, tengo 3 Ashleys, mira, tengo 4 Dylans o algo por el estilo. Por eso, en cierto momento decidí detener un poco esta actitud, documentarme, reflexionar y me gustaría compartirte un poco de lo que descubrí durante este viaje. Acompáñame, el día de hoy vamos a hacer apología del Brian, hoy vamos a hablar sobre nombres de origen extranjero. En primer lugar, si vamos a decir que no deberíamos de ponerle estos nombres a nuestros hijos, la primera pregunta que salta a la mente es ¿y por qué no? Para contestar esta pregunta, lo primero que quiero hacer es citar a Janet López Márquez, quien en el año 2016 estaba a cargo de la oficialía del registro público en el municipio de Xilitla, en San Luis Potosí, y que hizo una recomendación en ese mismo año de no poner estos nombres a los hijos precisamente porque ocasionan bullying a sus poseedores. Y cito lo que mencionó: el municipio ha subido en casos de bullying en las escuelas. Por eso recomendamos a los padres darles nombres que se relacionen más con la región, su cultura y su historia familiar. En el mismo artículo en el que se citan estas palabras de Janet, también se cita el testimonio de un Brian que menciona que pasó toda su infancia cargando con el apodo de El Brian. Y sí, aquí tengo que ser honesto, como profesor lo veo todos los días, los muchachos son bien salvajes a la hora de burlarse entre ellos, los nombres no son zona de quimis, también son motivo de burlas, y sí, un nombre que se preste a chistes puede ser un estigma que deje marcas toda la vida. Pero ojo, aquí no estamos hablando de nombres raros que no sé por qué rayos ponen al estilo de Queen, Stalin, Goku o Toretto. No, aquí estamos hablando de nombres relativamente normales, solamente que de origen extranjero, específicamente de origen gringo, porque estos son los que suelen dar más burlas. Y esto también mucha gente se lo achaca al gran poder que tiene mediática y culturalmente los Estados Unidos por encima de México, ¿no? El hecho de que veamos tantas películas, series de televisión y escuchemos a tantas bandas estadounidenses hace que estos nombres se pongan de moda en México, se hacen populares. Ahora, la misma Janet López está bien consciente de que su nombre no es tan autóctono como el nombre de su municipio, y por eso dijo algo que me llamó mucho la atención y te lo leo. Mencionó: no soy nativa de la región, tal vez por eso no es un nombre típico de aquí, pero existen otras Janets que incluso trabajan en esta oficina, lo único que cambia es la forma en que se escribe, y es que eso es bien importante. ¿Cómo rayos escribes los nombres extranjeros? Hay una variedad casi infinita de formas en que he encontrado escritos nombres como Janet, como Michael, como Brian, Cristal o Brittany, y es un dolor de cabeza para aquellas personas que no te portamos ese nombre. A aquellos que son poseedores del nombre, seguramente creo debe ser todavía peor porque viven con una permanente obligación de estarle deletreando su nombre a las personas. Tal vez con un poco de morbo y la verdad no estoy muy seguro de si hice bien, pero varias veces le he preguntado a mis alumnos con nombres raros y que se escriben todavía peor si les gustan sus nombres. La mayoría me ha contestado que sí, que les parece único y eso los hace sentir especiales, lo que por cierto está bien chilo, que bueno, creo que era el objetivo de sus padres. Sin embargo, también es cierto que la mayoría coinciden que es bien enfadoso estarle deletreando tu nombre a la gente o estarle explicando cómo se pronuncia o algo por el estilo. Hay alumnos que me han dicho es que los profesores nunca lo pronuncian bien, es que lo escriben mal, en las graduaciones nunca me mencionan por mi verdadero nombre. Cuando llegas un poco más a una edad más avanzada, a hacer trámites legales o simplemente pedir una pizza por teléfono y que te pidan tu nombre, es enfadoso estarlo deletreando.
Algunos lo que he sabido que hacen es que si tienen un segundo nombre más común, pues prefieren dar ese, ¿no? Anótame como Daniel y punto. Incluso tengo un amigo que tiene un nombre bien raro y que no tiene segundo nombre. Lo que él hace es dar el nombre de su esposa. Sí, ya, anótame como ella, ¿no? Punto, no hay problema. Y ahora, también por el otro lado, algunos de estos nombres que sí pueden salir un poco de lo común, que no son tan fáciles de pronunciar como Michael o como Dylan, de repente también estresan a la otra persona que no quiere faltar al respeto. Imaginando a alguien como yo con un nombre super X y que llegas un día a la oficina o a la escuela y resulta que tienes un nuevo compañero que se llama Stalnaker o algo así, es difícil. O sea, sí te estresas poquillo al principio de no saber si lo pronuncias como Stalnaker, Stalnaker o qué es, ¿no? Y a veces preguntar también puede ser un poco incómodo. Sobre esto, la socióloga Liliana Reyes menciona algo que también parece interesante, aunque no es justificación. Ojo, menciona que cuando obligas a alguien a llamarte de una forma que no puede pronunciar, se siente ofendido porque lo estás forzando a hacer algo que es distinto a su cultura y su entorno. Repito, esto no es justificación para las burlas, pero sí un poco para la empatía de decir, ¿sabes qué? Dame chanza, no sé muy bien cómo se escribe o se pronuncia tu nombre. Además, creo que una postura así tiene cada vez menos valor, porque al menos en las grandes ciudades estos nombres son cada vez más comunes. Probablemente en zonas menos urbanizadas todavía se extraña encontrar nombres así, pero en las grandes ciudades ya no lo es. De hecho, la Ciudad de México en su registro civil tiene registrados más de 43,000 Kevins y 22,000 Bryans en los últimos 16 años. Vaya, no serán José y María, pero raros no son. Y por cierto, hablando de José y María, también Liliana Reyes menciona que nombres como José, María, Lupita o Juan son cada vez vistos por las altas esferas de manera más despectiva. Es decir, los consideran nombres para pobres. Y aquí quiero hacer otra aclaración muy personal. Yo he tenido dos experiencias diametralmente opuestas. Por un lado, trabajé 4 años en una escuela en la periferia de la ciudad, en una de las zonas más pobres, y actualmente ya tengo unos 3-4 años trabajando en una escuela de las más picudísimas de la región, con más prestigio y donde la crema y nata de la zona llevan a sus hijos, pura gente con buen poder adquisitivo. ¿A qué voy con esto? Que he comparado no solo los nombres, sino muchas otras cosas entre mis alumnos de la otra escuela y esta, y algo de lo que he notado es que sí es cierto. Nombres como Lupita son súper rarísimos. Encontrar una Lupita es bien difícil. Y de hecho, cuando hay una Lupita, pues todo el mundo le dice así porque hasta resalta, pues es algo distintivo. Sin embargo, vale mencionar una cosa. No son Kevin, Brian o Dylan los nombres que distinguen a la gente de las altas esferas. De hecho, esos nombres sean mucho, pero muchísimo más comunes en la escuela de la periferia de la ciudad que en la escuela donde trabajo actualmente. La gente con mayor poder adquisitivo no acude a estos nombres, sino a nombres que consideran más elegantes, que son, por ejemplo, Renata, Sofía, Natalia, Isabela, Mateos, Santiagos, Sebastianes, Ikers, etcétera, etcétera, etcétera. Son nombres que consideran más refinados. Pero comencé este podcast preguntando ¿por qué no poner este tipo de nombres? Se lo pregunté a muchas de las personas que me rodean y vale mencionar que no todo el mundo me contestó de manera directa, porque hay quienes sí consideran que está bien poner este tipo de nombres, pero aquellos que consideran que no está padre ponerlos, me contestaron que no suena tan mexicano y que no suena tan tradicional, que suena muy extranjero. Creo que esta respuesta tiene mucha importancia, no porque esté correcta o no, sino porque estamos viviendo un momento histórico en el que los mexicanos estamos muy orgullosos de un concepto abstracto que no hemos terminado de entender, que nos da por llamar nuestras raíces. De esto me gustaría hablar un poquito más para el final, pero generalmente a estas personas les preguntas qué nombre entonces te parece más mexicano y te van a decir algo como Guillermo, Iván, Jorge, Luis, Juan, Felipe, Ana, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso no falta por ahí alguien que te diga pues un Cuauhtémoc, una Xochitl, un Jicotencatl o algo por el estilo. Así que me gustaría hacer una serie de observaciones. En primer lugar, para aquellos que votan por nombres más tradicionales como Juan, José, María o Ana, vale mencionar que estos nombres no son de origen mexicano, son de origen judío, ¿ok? Se remontan a los tiempos del Antiguo Testamento, como David, como Isaac, como Abraham, y este tipo de nombres, pues mexicanos, no son.
Otras personas optan por nombres como Fernando, Guillermo, Eduardo o Rodrigo, pero seguramente ignoran que tampoco son de origen mexicano, ni siquiera español. Vienen del norte de Europa, vienen de las zonas germánicas, vienen de la zona anglosajona y suenan tan cacofónicos para el español como la Ashley o la Brittany. Si usted cree que nombres como Homero, Ulises, Héctor, Mónica, Elena o Sofía suenan mucho mejor, déjeme le digo que tampoco son de origen mexicano, son de origen griego y seguramente deben de sonar tan mal como cualquier Arquímedes o Aristóteles. Es más, de una vez le aclaro que nombres como César, Victoria o Julio tienen origen latino, es decir, romano. Otros nombres como Iván vienen del ruso y otros como Yasmín u Omar vienen del árabe. Incluso tenemos nombres inventados, como Wendy, que lo inventó James Matthew Barrie, el autor de Peter Pan, o Vanessa, que lo inventó Jonathan Swift, el autor de Los viajes de Gulliver. Con todo esto lo que quiero decir es que tenemos dos opciones. La primera es aferrarnos de verdad a nuestras raíces y poner nombres como los que mencioné, Cuauhtémoc, Moctezuma, Xicoténcatl, Xochitl o cosas por el estilo. Pero esta idea, la verdad, a mí no me cuaja. De entrada, porque esto presupone que nosotros solamente venimos de raíces indígenas, que nosotros solamente tenemos por ancestros a los aztecas, los mayas u otras culturas, cuando en realidad esto rara vez es cierto. Sí, hay gente que tiene íntegro su pedigrí indígena, pero la mayoría de los mexicanos no. La mayoría de nosotros tenemos una especie de mestizaje entre los españoles y los indígenas. Descendemos tanto de sangre europea como de sangre nativa americana. Entonces no podemos aferrarnos a que únicamente nuestras raíces indígenas son nuestras raíces. La mayoría de nosotros somos el resultado de la mezcla de dos culturas, que por cierto los españoles también son la mezcla de varias culturas y una de ellas sea la romana, que a su vez es la mezcla de varias culturas. Es decir, esto es algo que nunca termina. Siempre hemos estado en este proceso o constante cambio de mezcla entre culturas que da por resultado nuevas culturas. Si aceptamos esto, aceptamos el hecho de que no hay nombres propiamente mexicanos, porque la mayoría de los nombres típicos en México tienen origen extranjero, ya sea griego, romano, árabe, anglosajón o lo que tú quieras, y por lo tanto deberíamos de ser un poco más abiertos y receptivos a la hora de encontrarnos gente con nombres de origen gringo, por así decir, y que de hecho nombres como Ashley, Brian o Dylan no son más raros de lo que en algún momento fue aceptar Eduardo o Luis. Espero que le haya gustado la información del día de hoy. Yo te mando un fuerte abrazo, te mando muchas bendiciones y espero nos estemos escuchando próximamente en otro episodio de este podcast. Hasta la próxima.